Les presentamos la entrevista del día. Vamos directo entonces ya a saludar, Sandrita, a nuestro siguiente invitado, es el ingeniero Edison de la Torre, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre, Sandra Grimaldi, está en la ciudad de Guayaquil, quien le habla a Fernando Cajo desde acá, desde Quito. Esperemos sea muy provechoso para la audiencia el siguiente diálogo y conversación. Vamos a hablar con usted de la importancia de la educación financiera para evitar caer en falsas promesas y en lo que está viviendo por segunda vez con la connotación el país. Primero fue el notario Cabrera en Machala, ahora es don Nazar en Quevedo. ¿Cuál es la lectura que tiene usted, ingeniero de la Torre? Bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días con todo el público de CRE Satelital. Gracias Sandra y Fernando por el espacio. Más bien la lectura, bueno, realmente estos casos se vuelven repitiendo, se repiten cada momento y sobre todo en las, digamos, en los lugares donde la gente más necesita, digamos, en las bases de las pirámides, ¿no? Es importante mencionar que, como usted lo topa, hace varios años yo trabajaba en otra institución financiera y se vivió todo este boom del notario Cabrera y ahora volvemos a ver, casi más allá, estamos hablando que fue por 2004, 2005, volvemos a ver 16 años después, otra vez otro boom, pero esto es muy común realmente. Quizás uno es imperceptible, solo casos grandes se pueden ver porque salen en medios de comunicación o porque realmente estos problemas de estafas piramidales se hacen más críticos, pero todos los, digámoslo así, todos los años o todos los meses tenemos problemas con gente que hace captaciones ilegales de dinero y sobre todo también ofertas de crédito fácil para estafar a la aprobación. Nuestra percepción como instituciones financieras es que, si bien es cierto, digamos que estos casos suceden, lo más triste para nosotros es que utilizan a la gente de menores recursos. ¿Por qué? Porque se vende esta gran oportunidad, digámoslo así, de tener un ingreso rápido, una ganancia extraordinaria fuera de lo común, ¿no? Y realmente, como sabemos decir, quienes hemos estudiado un poco en las instituciones financieras, es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, claro que sí, si yo recibo el 90% de ganancias en menos de una semana, algo que casi es improbable, ninguna actividad económica en el Ecuador puede generar un ingreso así, ni eso permite que la gente sea especial y le llame la atención el hecho de ganar tan importantes cifras, ¿no? Y yo creo que aquí siempre hay un problema muy importante y es que recibo el dinero de varias personas, pero termina costándoles después a esos porque su dinero fue para pagar el interés de otro y así sucesivamente hasta que se vuelve insostenible el negocio. Entonces nosotros creo que debemos darnos cuenta que tenemos una deficiencia muy grande a nivel de país y esto lo llamamos nosotros a nivel de educación. Hay países que ingresan al tema de educación financiera desde muy pequeños, desde 6, 7 años. Hay programas que se enseñan en los colegios donde nos van indicando cómo podemos utilizar el dinero, cómo podemos aprender a darnos cuenta de este tipo de estafas, pero el Ecuador no ha dado pasos importantes en eso. Muy pocas instituciones financieras valoran eso. Las cooperativas, en este caso, hacemos un esfuerzo muy grande por llegar al público con educación financiera, pero es inalcanzable más de 16 millones de ecuatorianos llegar a todos ellos. Lo importante creo es que debemos ir sumando ya políticas gubernamentales que nos permitan hacer esto, no llegar a la base de la pirámide, pero sobre todo llegar también a dar educación a todos los que necesiten, rompiendo los paradigmas. Entonces eso, Fernando, Sandra, no sé. Ingeniero, perdón que le interrumpa, iba justo a mi segunda pregunta, luego ya interviene Sandra Grimaldi. Esto de la educación financiera es definitivamente fundamental, pero también nos preguntamos los ecuatorianos, a pesar de esa confianza, de esa ambición que puede haber por obtener dinero lo más fácil posible y en el menor tiempo, como usted decía, una gran verdad, a mayor riesgo también mayor ganancia. Eso lo hace fácil a este sistema, pero nos preguntamos qué pasa con las autoridades de control, porque ya no es la primera vez. Si hubo la primera experiencia, debería haber, apenas se oye de estos rumores, de estas captaciones, deberían estar ahí
Así como cuando un vehículo sale en un día que no tiene circulación del pico y placa, le caen todos los agentes, pero esto que tiene un tremendo riesgo para la población. ¿Qué está pasando con las autoridades de control? Y hemos escuchado un pronunciamiento de la superintendenta de bancos, pero son pronunciamientos un poco hasta tardíos. El Ecuador no es muy grande, se riega rapidísimo las noticias, porque no nos enteramos desde un inicio, desde que está empezando esa pirámide a establecerse. Yo he analizado bastante el caso Big Money y me sorprendo porque tiene ciertos parecidos a casos que han sido emblemáticos a nivel de otros países vecinos como Colombia, que lo habían mencionado muchos de las personas que han intervenido en este proceso, pero hay algo importante y crítico que es que en este caso se pide que no se trabaje al inicio por redes sociales, por ejemplo. Se hace en la comunidad, se realiza con los familiares cercanos, pero se prohíbe en el inicio el comenzar a realizar gestiones por celular. Cuando la pirámide ya creció y se vuelve insostenible, entonces es donde comienza ya la publicidad prácticamente, y si hacemos un rastreo en el libro, comienza ya el tema de publicitar por redes sociales, el tema de las campañas médicas, el tema de los regalos. Entonces se vuelve ya un poco más, digámoslo así, vendible la oferta. ¿Por qué? Porque ya la pirámide se formó y ya tomó varios meses o quizás años de hacerla. En efecto, yo no veo tan difícil la intervención de los organismos de control. Más bien yo pienso que ellos hacen lo que pueden en función de sus normas. Lo importante para nosotros, creo que deberíamos articular una norma mucho más robusta de inclusión financiera. Creo que nos hemos demorado tantos años. Yo trabajo ya en esto 20 años en las instituciones financieras, sobre todo en cooperativas, y realmente créanme que ha sido una discusión de los 5 o 7 últimos años de hacer inclusión financiera. Pero no se ha tomado las definiciones, se ha hecho propuestas, pero no se ha roto todavía las normas y no se ha dicho todavía cómo llegar de una forma que para las cooperativas y bancos no sea costosa, pero sobre todo para las personas sea segura y represente también una ganancia para las personas de la base de la pirámide. Entonces yo creo que debemos articularnos mejor, deberíamos tener una línea para reportar, deberíamos poder reportar estos casos directamente, no sé si solo a los medios de comunicación, pero podríamos reportarlos también directo a la Fiscalía. Nosotros proveemos y tenemos unidades de cumplimiento que evalúan el lavado de activos o que están revisando lo que pasa en nuestras localidades. Y obviamente nosotros tratamos de intervenir, pero no podemos reportar si son personas externas. Si no reportamos en el caso de que veamos alguna transacción ilícita o que parece ilícita en nuestra institución, entonces debería existir un proceso donde podamos nosotros romper esos paradigmas y reportar directamente cosas que nos van dando en las provincias. Ingeniero, muy buenos días. Le saluda Sandra Grimani. ¿Qué posibilidades hay de mejorar al menos algunos puntos los intereses de las cooperativas o de los bancos? Porque todo radica también en lo mínimo de interés que se le paga al ciudadano cuando pone dinero. Es decir, da lo mismo tenerlo en la casa que tenerlo en el banco, por decirlo, es lo que dicen las personas, ¿no? Son intereses tan mínimos que no son llamativos ni son interesantes para una persona. ¿Qué posibilidades hay? Obviamente no del 90%, pues esas barbaridades es imposible, pero algo que sea más atractivo, ¿o no es posible? A ver, yo pienso que hay una gran diferencia entre dos tipos de instituciones del sector financiero tradicional, que lo llamamos nosotros de las cooperativas. Si vemos de un sector propone tasas promedios del 4 al 5%, las cooperativas bordean algunas tasas del 9, del 10% mensual y hablando que tienen una seguridad ya inmersa dentro de esa tasa, que son tasas bastante importantes, pero se torna casi insuficiente superar techos, o digamos así, suficiente para las instituciones financieras superar techos del 10, del 15 o del 20%. No es tan manejable considerando que prácticamente el costo del dinero que también tenemos, los costos operativos, pagar los seguros, las instituciones poseemos varios tipos de seguros en el caso de que los socios tengan problemas, adicionalmente el tener las oficinas operativas. Entonces todo ese aparataje, digámoslo así, para estructurar una institución financiera con seguridad, con calificaciones de riesgo, no permite que se den tasas mayores al 10%, que es lo que muchos del promedio del estándar de cooperativa está ofreciendo. Entonces habría que entender mucho la posición de cómo llegamos al público en general y explicarles, saber decirles que su dinero está seguro, pero que también para estar seguro tiene costos.
y que por eso las tasas no pueden superar ni el 10 ni el 15%. Hoy estamos en una propuesta, creo, muy interesante del gobierno de bajar las tasas de interés, y créanme que todos estamos apuntando a eso, y estamos tomando ya las definiciones como sector para poder bajar las tasas de interés en cambio en crédito. Eso hará que obviamente también se reajusten las tasas que se pagan por las captaciones, pero todo tiene que ser es muy importante también, porque una cosa es, a mí me pagan poquísimo por el dinero que yo deposito, pero me cobran una barbaridad cuando debo. Entonces, también hay esa resistencia de las personas a las instituciones financieras por esta misma razón. Ahora, ¿qué posibilidades también hay de dar otro tipo de incentivos? Es decir, que tanto las cooperativas o como los bancos, me refiero por su experiencia, ¿no? De repente den incentivos como a un sorteo de que tal persona o tal número de cliente llegó a tal tope y se le dé algún incentivo. ¿Es probable eso o no? Es decir, no hay claro que sí. De repente no subir los intereses, pero sí dar incentivos a ciertos clientes. Claro que sí. Yo creo que a veces nos falta profundizar más en la información, ¿no es cierto? Por ejemplo, ciertos tipos de captaciones tienen incentivos que parecerán inmateriales, pero que se vuelven tangibles. Por ejemplo, las captaciones de depósito a plazo, muchas de las instituciones ofrecen un seguro de vida atado a estas captaciones, un seguro de atención médica, cosas que parecen imperceptibles, pero que ahora se han activado y han sido de gran validez para todos los socios que han ido ahorrando o dejando su dinero en las instituciones financieras. Y obviamente ustedes, como saben, un seguro cuesta, ¿no es cierto? También tiene un nivel de atención. Entonces, yo creo que generar beneficios adicionales existe en todo momento. Hacer sorteos que son regulados también por el organismo de control. No es que cualquier institución pueda mañana sortear, pongamos por ejemplo, un vehículo. No es así de sencillo. El organismo de control también revisa que estemos dentro del estándar, que cumplamos con la norma del sorteo y que realmente sea efectivo y que se entregue al ciudadano común. Entonces, todas estas promociones existen, pero creo que hay que generar también junto con eso, yo pienso en la línea que topaba Fernando al inicio, una educación profunda. No todo viene rápido, no podemos volvernos ricos de la noche a la mañana, depende de una cultura y del ahorro que generamos día a día. Claro, a mí cuando usted me ofrece algo demasiado fácil, yo ya me preocupo. Y yo creo que yo siempre le digo a mi hijo eso también, y me imagino que Fernando, o sea, ya es una cuestión de educación. Si te están ofreciendo algo demasiado fácil, en temas de dinero, obviamente me refiero, ¿no? Ya hay que preocuparse porque no debe ser tan seguro el tema. Ahora, ¿usted cree que debería cambiarse el pensum, por ejemplo, darlo en las escuelas, darlo en los colegios, como una clase, digamos, como se daba antes, ética, como se daba algunas materias que no impliquen que vayan a perder el año, pero que signifiquen una cultura general que creo que sí es importante que el ciudadano lo aprenda desde chiquitito, ¿verdad? En efecto, yo creo que los que pudimos recibir ética en la escuela, en el colegio, pues nos daba una relación de los valores y de los principios que vamos teniendo con la sociedad. Entonces, considero realmente que es una oportunidad, si a las instituciones financieras nos dejarían participar en este programa, que con dar o dictar nuestros funcionarios de una clase mensual o semanal dentro de las escuelas, lo podríamos hacer, nos podríamos comprometer. Hablamos de más de 40 bancos, más de 400 o 500 cooperativas que trabajamos a nivel nacional en todos los lugares recónditos. Destinar funcionarios para esto sería un placer, creo que para todas las instituciones, sabiendo que hacemos un gran cambio y trasfondo en la educación financiera de nuestro país. Así que yo insisto, sería una materia, como usted dice, Sandra, optativa, pero una materia que permita dar un camino y que nos haga desde pequeño al niño hacerle ahorrar, que sabemos que se convertirá en un joven y tendrá ya alguna necesidad de recursos, pero que el momento que llegue a cumplir sus 18 años sabrá que se enfrenta a un sistema financiero que va a estar esperando por él y por apoyarle. Estamos dialogando con el ingeniero Edison de la Torre esta mañana, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre. Ahora, ingeniero de la Torre, sin lugar a dudas de que con este tipo de situaciones la banca, las cooperativas del sistema financiero legal en el país está golpeado, porque indirectamente se produce, incluso para los sectores más débiles, cierta confrontación por parte del usuario, porque empieza a desconfiar de todo.
y eso, sin lugar a dudas, en las actuales circunstancias que vivimos, resulta muy complejo. En ese sentido, por ejemplo, yo no he advertido todavía algún pronunciamiento de la Asociación de Cooperativas, de la Sobanca en el país, y sería también fundamental que desde ahí se inicie justo con esa posibilidad de que se vaya educando financieramente a los ecuatorianos. Me acuerdo cuando salió con tremenda fuerza el tema de que se justifique todo dinero de depósito por las regulaciones que hubo. Tuvo mayor efecto y mayor seguridad de que no haya depósitos de dineros que no sean provenientes en buena lid, por decirlo así, ingeniero de la Torre. ¿Qué hacer en ese sentido también desde el sistema más afectado, que son las cooperativas, la banca en general? Mira, gracias Fernando por la pregunta, y realmente creo que todos debemos aunar esfuerzos. En realidad el tema de la política que a veces topa a la banca o a las cooperativas como satanizando a las instituciones, como que ellos han cometido los errores y por eso se dan estos casos. O el punto también en el hecho de que, como lo dices, los pronunciamientos que esperamos de las instituciones financieras para entender que esto tiene un efecto. Yo pienso que debemos comenzar a trabajar articuladamente. Va a existir pronunciamientos de las redes. Entiendo que la red de cooperativas a la cual pertenecemos hará un pronunciamiento sobre el caso Big Money, pero sobre todo hará un pronunciamiento respaldando y reforzando que en las instituciones somos solventes y que queremos llegar al público en general. Ahora es importante también mencionar que las instituciones financieras que estamos reguladas poseemos la norma y hacemos los controles respectivos. Todo depósito que supera de $10,000 que ingresa en nuestro sistema se lo analiza con un perfil de riesgos de la persona, de su actividad económica, sabemos dónde lo mueve, por qué lo mueve, cuál es la transacción destino inicial y final. Y a veces nos generan alertas, y esas alertas son las que nosotros investigamos. Con el dolor del alma ha habido muchos reportes de personas que se les envía a la unidad de análisis financiero porque sus transacciones no han sido regularizadas, digámoslo así, o que el destino del dinero no ha obtenido un justificativo real. Entonces, esto nos pasa a instituciones grandes que trabajamos a nivel nacional. Entonces vamos viendo cómo se mueve la economía en varios sectores, vamos viendo los ciclos de dinero y cómo el dinero de muchas provincias termina, por ejemplo, en Pichincha, termina en Guayas, que son las concentradoras de dinero, o Cuenca, que son concentradoras de dinero a nivel nacional, ¿no?, por el tema de los bienes y los consumos. Entonces, actualmente todas las instituciones tienen oficiales de cumplimiento, tienen el programa y política de Conozca a su cliente, que van aplicando y van todo depósito justificando. Entonces, en ese sentido, creo que debemos seguir teniendo mayores esfuerzos y culturizando a la gente, enseñándole y diciéndole que toda transacción debe tener un respaldo efectivo. Ingeniero de la Torre, ¿cómo está la situación? Ahora hablemos del otro lado, de los ciudadanos que sí confiamos en las instituciones financieras, de los ciudadanos que sí confiamos en los bancos y en las cooperativas. ¿Cómo han reaccionado luego de esta crisis económica, luego de esta pandemia? Es cierto que han aumentado mucho las deudas, las cuentas por pagar, y que no están tanto las de ahorro. ¿Cómo está mejorando este tema, o todavía está un poco lento? Realmente estamos sorprendidos, Sandra, la reactivación económica en este país, que creo que nos ha demostrado que los ecuatorianos tenemos una resiliencia inimaginable. Realmente nos golpean, pero nos levantamos. Somos un país de gente diligente, trabajadora. Entonces, desde que comenzó la pandemia hemos visto que la liquidez del sistema financiero se ha ido fortaleciendo, más bien no ha ido decreciendo. El crédito se ralentizó un poco, es decir, Se quedó mudo. Se congeló. Y hemos dicho una gran trayectoria, y hemos dicho que vamos a seguir invirtiendo para generar un cambio económico. Por ejemplo, ahora el crédito está colocándose al mismo nivel que los años anteriores, en niveles de sin pandemia. Entonces esto quiere decir que la gente aún confía, que el país aún tiene esa fuerza, esa energía para salir adelante, que los ecuatorianos, indistintamente la calidad económica, indistintamente quién esté arriba dirigiendo el país, seguimos confiando y generando empleo. Así que estamos muy sorprendidos porque la liquidez existe, bastante liquidez,
pero sobre todo existe la voluntad de las instituciones de bajar las tasas de interés, como algunas y muchas ya lo hemos hecho, y sobre todo de seguir invirtiendo para que el país vaya generando ese rédito económico para que nos beneficie a todos. Me alegra, de verdad. Entonces significa que la mayoría de los ciudadanos están confiando en las instituciones financieras y no ha cambiado eso. Yo pienso que eso es importante saberlo. Es así, la confianza existe y nosotros pues debemos salvaguardar sus recursos, sus sueños, su dinero, que es lo más importante. Nos alegra estas últimas palabras, Sandrita, del ingeniero de la Torre, saber de que hay esta liquidez en cuanto a los dineros de los ecuatorianos, porque si bien la situación sanitaria y económica nos ha golpeado durísimo a todos los sectores, esto, al menos en medio de ese horizonte un poco opaco, habla a las claras de que puede haber una reactivación real en la economía. Y con la educación financiera esto va... Apagaste el micrófono, Fernando. Perdón por mi reacción, y me mandó un discurso todavía completito. Mira, completito y tiene mudo. Palabras de confianza, lo que decía el ingeniero Edison de la Torre. Eso quise decir. Claro que me alargué, pero eso es bueno y saludable al iniciar la semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la entrevista también. Creo que este espacio nos da mucho para poder expresarle a la gente lo que debemos hacer y cuándo debemos tener alerta sobre estos casos tan importantes que nos dejan sin esperanza a veces. Muy amable. Así es. Gracias nuevamente entonces al ingeniero Edison de la Torre, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre, hablándonos de educación financiera y del tema del Big Money. Mira que me había inspirado, Sandrita, pero no salió al aire la inspiración. Qué pena. Salió una parte, la última no, porque no sé cómo hiciste para apagar el micrófono. Pero mira, me parece súper bueno que haya gente que todavía esté confiando en el sistema financiero, que seamos la mayoría, esperemos que sea así. Y las personas que se dejan convencer, espero que ya no lo hagan y que confíen en las instituciones financieras y que sepan pues que todo lo que es fácil de obtener, fácil se va. Entonces, mejor presten atención a eso y recurran a instituciones que le brinden seguridad, ¿no? Cuando tú le entregas tu dinero, tú esperas a que te brinde seguridad sobre todo, más allá de los intereses y de lo que se pueda obtener de ganancias, ¿no? Aunque yo pienso que sí deberían replantearse muchas cosas los bancos para darle más incentivos a la gente, ¿no? Se pagan muy pocos intereses todavía en el Ecuador, así que ojalá y lo puedan replantear. Son las 7:37. 7:37, vamos a la pausa. Coordinamos por interno. El general Paco Moncayo me acaba de pedir disculpas. Está por ahí, veamos.